Usted, sé que esa palabra se la tiene que arrebatar a cada uno del corazón, porque sé que el Señor la ha preparado para este tiempo. Así que si está ahí, cierra sus ojos, vamos a orar, vamos a declarar y manifestar el poder de Dios, que esta palabra es edificada. Padre, te damos gracias, Señor, delante de ti, papá. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das, Señor. Gracias por la vida de los pastores, Señor, de esta casa, Señor, a través de nuestra madre, de nuestro Padre, Señor, que nos ha dado esta oportunidad, Señor, de poder estar delante de tu presencia, Señor, y que haya una palabra de edificación a tu reino, papá. Padre, bendecimos cada mano levantada, papá. Bendecimos, Señor, cada corazón, Señor, cada venido dispuesto de recibir esta palabra, papá. Te damos gracias, Señor, delante de tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque esta palabra la has preparado primeramente para mí, Señor. Pero yo quiero hoy, Señor, soltarla para tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú, Señor, amas a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú me amas, Señor. Gracias, Señor, porque tú me sacaste de lugares oscuros, Señor. Gracias, Señor, por cambiar mi vida y la vida de mi familia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Den un aplauso, Señor. Esta palabra es una edificación que le puse un título que lo que Dios escoge, nadie lo puede derribar. Si Dios te escogió, es porque nada te puede derribar. Si vos estás con Dios, no hay nada que te pueda realmente destruir, porque sos hijo, hija de la casa. Una hija de Dios, un hijo de Dios que hoy Dios te preparó para fortalecerte, para entender que Dios hoy te está puliendo, hoy te está, a través del proceso, Dios te está llamando a través de tu cambio, el proceso que está pasando en tu vida, Dios te quiere fortalecer, cambiar tu corazón y fortalecerte. Porque el diablo muchas veces viene a tocar nuestras vidas, viene a tocar nuestras familias, nuestros hijos. Por eso es importante entender que nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios y tomar la promesa de Dios, porque es una palabra que Dios edifica, una palabra que Dios la cumple, pero tienes que arrebatarla y tomarla de todo corazón. Quiero leer una palabra que está en Jeremías del 1 al 4. La palabra dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase el vientre te he conocido, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Wow. Esta palabra entendí que el Señor te va a enviar a cada lugar. El Señor te va a mandar al lugar de Benaví, de Granpur, porque sé que el Señor te va a mandar a esas ciudades para que tú prediques su palabra. Porque sé que Dios te manda a lugares donde tú mismo puedes predicar su palabra. Porque el Señor te manda para rescatar a los perdidos, para que tú edifiques su palabra, para que entiendas que Dios te puede mandar a lugares donde realmente tú parecía imposible. Porque Dios te manda al lugar con un propósito. Si Dios te escogió, porque te escogió con un propósito para este tiempo. Pero ¿qué quiere decir? Que Dios desde antes de que seas formado ya te conoció y ya no dio un propósito en este tiempo. Ya fuiste escogido desde el vientre de tu madre, ya que el Señor te conoce. Ya Él conoce tu propósito, ya Él conoce tu proceso. Él conoce todo de tu vida. Él conoce tu corazón. Él conoce lo que ha pasado de tu niñez. Él sabe que el embarazo de tu madre, de lo que ha padecido desde niño, de cómo fuiste maltratada, cómo fuiste manipulada, cómo fuiste totalmente creciendo esa niñez de cuando eras niño. Ella conoció tu proceso, a través de cada proceso que pasó tu familia, con tu padre, con tu madre. Él conoce tu corazón. Pero también como conoce Dios, también te conoce Dios. Porque también a veces las cosas las hacemos delante de Dios, conscientemente. Él conoce también lo que hacemos mal. Por eso es un momento de que tenemos que entender que si Él lo conoce desde el vientre de nuestra madre, ya tenemos un propósito. Dios nos coge ya desde el vientre de nuestra madre. Pero ese es el propósito de Dios, para entender que viniste a esta tierra, para que tú entiendas que viniste con un propósito al camino del Señor, para poder ser cambiado y transformado. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu corazón y en la vida de tu familia. Por eso es importante, como papá, como mamá, dice la palabra, intuye niño en el camino, aún cuando sea viejo nunca se apartará de él. Es importante incluir a nuestros niños en la palabra de Dios. Es importante que nuestros hijos congreguen en la iglesia. Es importante que ellos puedan conocer a Jesucristo, el único que puede salvar y sacar, porque ellos también
aunque ustedes no lo crean, nuestros hijos también padecen tristeza, angustia, dolor desde el vientre de su madre, porque muchos padecieron golpes, maltratos en su embarazo, y ellos llevaron ese maltrato en su corazón. Ellos nacieron justamente con ese sufrimiento. Por eso es importante edificar la palabra de Dios en nuestra vida y entender que nosotros tenemos que incluir nuestros niños en la palabra de Dios. Quiero leer también, dice la palabra, dice, si yo dije Señor, que he aquí que no saber hablar, porque no saber hablar como niño. Por eso, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque es todo lo que te envié, irás tú y dirás todo lo que te mandé. A veces Dios te va a mandar lugares para que tú hables. A veces Dios dice, hermano, yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo decir. No hace falta que tú digas nada, porque Él hablará a través de tu boca. Él hablará a través de tu vida, tu mente. El Señor te dará, amado, yo te voy a contar, yo cuando conocí al Señor, yo no sabía qué decir a las personas. Es más, Dios me hablaba, pero tenía vergüenza de decirle las cosas que decía, porque entendía que la persona me iba a decir cosas que no eran reales. Pero cuando entendí que empecé a escuchar a alguien que realmente me hablaba, y cuando le hablaba a la persona me confirmaba totalmente que era verdad de lo que yo le decía, entendí que Dios me estaba hablando, porque Él estaba hablando a través de mi boca. Y eso es lo que Dios hace en este tiempo, que realmente hoy Dios recoge a los imperfectos para llevar una vida de perfección, una vida de cambio. Que tú hoy, el Señor me dio la oportunidad de estar delante de tratar, tú también lo puedes tener. Porque así como Dios me escogió del mundo, de la droga, de la adicción, donde me llevó la restauración con mi familia, Dios también te puede restaurar tu vida. Dios te puede cambiar. Dios puede cambiar tu lamento, tu sufrimiento en gozo y alegría. Y eso es lo importante que tenemos que entender en este mundo, de lo que padecemos, de lo que tenemos que empezar a cambiar. Lo primero que tenemos que empezar a cambiar nuestra mente para que pueda llegar al corazón todo lo que traemos. Por eso nosotros tenemos que traer el pensamiento de Dios y no nuestro pensamiento de humanidad. A veces tenemos que entender que Dios nos manda con un propósito en un lugar. Y dice, ¿cómo hago para ayudar a esa persona? Ora y Dios te dará la palabra para que suelte. Y le hablarás al corazón, le hablarás a tu mente, le hablarás a su vida, porque Él te hablará a través de tu boca. Y es que dice que pasa un talón encendido para poder entender que es el fuego purificador que habla a través de tu vida. Y esa persona caerá en su presencia y entenderá que Dios habló al corazón de esa persona para que pueda llegar a este lugar, para que sea transformado, para que sea glorificado el poder de Dios. Así como Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esa palabra? Por eso muchas veces nuestra mente con los pensamientos negativos, no puedo, no sé hablar, no siento, nos dejamos de que Dios obre en nosotros. Por eso tenemos que sacar esas palabras. No puedo, no sé cómo hacer, yo no sé cómo hacer, pero no quiero. La verdad, no, tenés que sacarte, no tenés que decir. La palabra, todo, dice su palabra, dice que todo en Cristo lo fortalece. Es importante, Dios te puede fortalecer en el ámbito de angustia, de dolor. Él puede cambiar tu lamento en gozo, Él puede también cambiar. No vas a ser tú el que hable, sino vas a ser hablar de Él. Por eso tenemos que cambiar nuestra palabra. Tenemos que entender que nosotros tenemos que profetizar, declarar, y entender que declarar el bien para otros es declarar que usted lo está bendiciendo y no maldiciendo. Porque muchos te quieren maldecir, pero Dios te quiere bendecir. Por eso muchos tenemos que entender que cuando una palabra soltamos de este lugar y Dios cuando uno la arrebata, Dios quiere bendecir. Por eso es una palabra de edificación, una palabra parece siempre tenemos que decir con expectativa. Tener expectativa de que Dios te puede traer la respuesta que estás esperando en tu corazón. Y es importante entender que Dios viene con un renuevo. Por eso la palabra dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque ve todo lo que te envié, irás tú y dirás todo lo que te mandé. Ahí está su palabra. Yo te he mandado a ti, para que tú le hables a tu familia, para que tú le hables a tu padre, para que tú le hables a tu vecino, para que tú le hables a tu madre. Porque Dios tiene una palabra para ellos. Porque yo sé que Dios esta noche te dará una palabra edificada para que tú la puedas edificar a otros. Porque ese es el propósito de Dios en ti. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte y decirte Jehová. Eso lo dice Jehová. No temas
tengas miedo, no tengas miedo. Así como yo me pasó, yo tenía miedo, tenía temor de lo que podía pasar si la persona decía que yo estaba mintiendo. Y entendí que cuando dejé el temor y dejé que Dios fluya sobre mi mente y sobre mi oído y decir todo lo que Él decía, entendí que Dios estaba hablando tanto de mí, para entender que esa persona estaba pasando un proceso de lucha y el que estaba hablando a través de mí era el Espíritu Santo. Muchas veces me pasó que personas que venían y estaba orando y el Señor me decía, desde niña el Señor te dio un cuarto oscuro y tú estabas de rodillas pidiendo a Dios socorro porque estabas intentando suicidar. Y la persona me dice, ¿cómo sabes tú eso? Yo no lo sé, Dios lo sabe, por eso hablo para el Espíritu. Y sabe que esa persona me dice, ¿sabe que creo claramente en Dios que caló? Porque yo hacía el momento cuando estaba en el momento pidiéndole a Dios que me salve mi vida, yo estaba solo, no había nadie. Y ahí entendí que Él estaba hablando mi vida y entendí que Dios estaba usando mi vida para poder edificar a otras personas, para entender que Dios estaba hablando el corazón. Porque muchas personas, aunque hoy puedo sentir que muchas personas fueron golpeadas, maltratadas en su vida, muchas personas están sufriendo por el pasado. Y entender que realmente a veces por no tener una mente en fe, entendiendo que Dios quiere cambiar tu vida, transformarla y dejar el pasado atrás. Hoy viene a veces el proceso del pasado. Porque a veces la palabra misma me dice, todo lo que está aquí en este tiempo del presente es lo que te viene a tu vida. Lo puedo decir porque vino el temor cuando me agarró el COVID, vino el temor y cuando detuve lo que estaba ahí, eso me vino a mi vida. Y entendí que si yo entiendo que se dice que va, que yo estaré contigo, no desmayes, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Y entendí que Dios estaba en mi vida. Entendí que Dios estaba siendo procesado a través de mi fe y en creer a quien estoy creyendo. ¿En quién creo? ¿En la enfermedad o el que sana la enfermedad? Yo creo que me sana la enfermedad y entendí que Dios estaba en mi vida. Aunque alguien baje de muerte, estaré contigo y te Señor. Y esa palabra que entendí para mi vida. Y entendí que no podía haber muerte en mi vida porque yo tenía un propósito. Yo tenía un propósito en tu vida. La muerte te viene a traer temor a ti. Estamos hablando con una hermana en la casa de paz y me decía, el día domingo fuimos porque llevamos a su hijo de emergencia, 65 puntos lo hicieron, y escuchar lo que realmente estaba padeciendo, porque estaba intentando suicidarse, estaba sufriendo su familia, pero Dios no lo dejó morir porque tiene un propósito. Porque sé que Dios pronto le traerá esa casa, lo mismo que le dio en su vida y le cambio de casa de la familia. Porque sé que el Señor da el cambio, da la transformación, pero sé que el Señor está haciendo pasar un proceso porque Dios está buscando a esa familia. Así que yo sé que esa palabra es edificada de muchas personas. Por eso entendió Jehová su mano